Cuando usted me, cuando usted me diga. De UNICEF Costa Rica en www. Muy bien. Entonces, bueno, si te parece bien, empezamos, porque el tema es amplio y muy entretenido además. Bueno, entonces, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a tratar de retomar estos webinars. Como Centro de Radiocirugía Robótica, siempre es un gusto participar de esto. En esta ocasión, y uno de los temas que a mí más me gusta que estemos repasando es los aspectos moleculares o la bioquímica del cáncer. Y a mí no se me ocurre un mejor expositor que ha sido maestro mío y amigo por muchos años, el doctor Warner Alpizar. Warner, él es biólogo, además hizo una maestría en biología molecular, hizo un doctorado y un postdoctorado en Europa, en biología molecular oncológica. Warner tiene un trabajo amplísimo como investigador y además tiene un bagaje muy amplio como también educador. Van a ver ustedes qué bonito que explica Warner. Y yo le pedí que nos diera esta clase general que deberíamos recibirla cada tanto. Y Warner inmediatamente dijo que sí. Siempre ha cooperado con el Centro de Radiocirugía Robótica y además pues con la educación en el país. Así que Warner, muchas gracias y no quiero ser protagonista de tu presentación. Así que gracias por aceptar la invitación y por refrescarnos todos estos conocimientos. Gracias, Warner. Buenas tardes, Alejandro y demás, a todas las personas que están acompañándonos. Muchísimas gracias por la presentación, Ale. Yo también creo que usted es un maestro para mí y nos complementamos perfecto porque la parte clínica que usted tiene amplio dominio, además de la parte molecular que también conoce, pues me hace mucho bien cuando hablamos y nos juntamos, que tampoco es tan frecuente, pero cuando lo hacemos es muy productivo y provechoso. Y le agradezco al Centro de Radiocirugía Robótica porque yo le colaboro, pero el centro me colabora enormemente también en las actividades que hacemos, por ejemplo, el curso de Biología y Bioquímica del Cáncer que impartimos todos los años. Entonces, un agradecimiento especial al doctor Joel Rojas y al equipo del Centro de Radiocirugía Robótica que también por la invitación, pero además por la colaboración que siempre nos brindan. Bueno, el doctor Blanco me pidió pues hacer una presentación de 45 minutos sobre los hallmarks del cáncer. Es un poco desafiante, retador, 45 minutos, pero ese es el cáncer. Es difícil hablar del cáncer en un tiempo corto porque pues es bastante
bastante tela la que hay que cortar, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Un poco para entrar en contexto, creo que es muy importante definir lo que son los hallmarks. Generalmente la gente que me conoce y que me ha visto presentar sabe que a mí me gusta iniciar las presentaciones por definir de lo que vamos a hablar. Y es un poco, diría yo, complejo definir los hallmarks. Sin embargo, pues me baso en la definición que los mismos autores de este marco conceptual pues nos han brindado. Un poco, digamos, saborizada con lo que yo comprendo por los hallmarks. Podrían definirse como propiedades funcionales, digamos que si uno lo traduce literal es como sellos distintivos o claves. A mí me gusta más definirlo tal vez como propiedades funcionales porque al final de cuentas siento yo que tienen que ver con la función celular y molecular, con la parte celular y molecular de las células, específicamente esas que eventualmente se transforman a célula cancerosa. Entonces son propiedades funcionales que las células, que en principio son no tumorales, pero que van en el camino a hacerlo, es decir, células precancerosas o las que ya están transformadas, adquieren, no necesariamente deben, pero al final de cuentas prácticamente es como si fuera una necesidad. Y al adquirir esas propiedades, eso les lleva precisamente, o sea, la razón detrás de la transformación maligna y de la progresión de los tumores malignos obedece en gran medida a que esas propiedades funcionales se van adquiriendo conforme la transformación, conforme ocurre la génesis y la progresión del cáncer. Entonces, pues por allí va un poco el esquema de definir los hallmarks. De alguna manera, los autores también nos dicen que ellos lo que proponen es realmente un esquema, un marco conceptual para tratar de describir la gran diversidad de fenotipos malignos que existen. Entendemos por cáncer. Entendemos que el cáncer es un conjunto de enfermedades que agrupa alrededor de 200, todas muy distintas, con sus características genéticas, celulares, epigenéticas, etc. Entonces, básicamente ellos lo que tratan es de generar un marco conceptual que permita de alguna manera simplificar todo el conocimiento que existe y que intenta de alguna manera categorizar a todos los fenotipos malignos a través de una serie de características que, digamos, apliquen a la mayoría de los tumores. Entendemos, eso sí, que no todos los hallmarks van a cumplirse en todos los tumores, pero también entendemos que entre más de esos hallmarks se cumplan en un tumor, posiblemente más exitoso es ese tumor. Y estoy hablando de éxito para el tumor. Evidentemente el éxito para el tumor es precisamente lo que no quisiéramos, pero al final de cuentas es para el tumor cumplir esos hallmarks representa, digamos, algo que lo hace exitoso desde el punto de vista de su progresión y supervivencia. Esto es interesante porque, bueno, los hallmarks, al final de cuentas, ya la primera propuesta que nos hicieron fue en el año 2000, es decir, hace 23 años. Y pues ya llevamos 3 actualizaciones, más bien 2 actualizaciones de la original, es decir, que han ido modificándose. Y esto porque los mismos autores han reconocido que la propuesta original, incluso la versión actualizada en el 2011, ellos sentían que todavía no era capaz de describir toda la complejidad, ya sea funcional, fenotípica, toda la complejidad que, digamos, tienen los cánceres, ¿verdad? Entonces, es precisamente a partir de eso, de haber ellos entendido que se les escapaban ciertas características que funcionalmente son importantes para los tumores, la razón por la cual han ido actualizando.
Y este ha sido un poco como, llamémoslo, la evolución de los hallmarks del cáncer. Como les decía, esta propuesta se conceptualiza por primera vez en el año 2000, una publicación en la revista Cell amplísimamente citada. De hecho, estas publicaciones se han convertido en las más citadas en el campo de la oncología. Cuando uno habla de cáncer en casi cualquier foro, conferencia, seminario, estas rueditas del infortunio, bueno, son rueditas de la fortuna, las ve en reiteradas ocasiones. Ahora, ¿en qué consta la evolución? La evolución básicamente es porque empezamos con 6, hoy día tenemos 14 hallmarks del cáncer. Algunos no son realmente hallmarks, o por lo menos ellos los describen como características potenciadoras, en inglés, enabling properties, propiedades potenciadoras, es decir, que facilitan o potencian para que ocurran las otras características de los hallmarks. Empezaron con 6, en el 2011 llegamos a 10 y en el 2022 nos proponen 4 nuevas características. Es interesante también notar acá, vamos a ir viendo algunas y vamos a ir viendo cuáles han aparecido, pero tal vez interesante también notar desde ya el caso específico, por ejemplo, de el hallmark que inicialmente se llamó evasión de la apoptosis, porque ya en el 2011 ya no se llamó evasión de la apoptosis y ahora tampoco se llama evasión de la apoptosis. Es decir, aquí hablaba de un tipo específico de muerte celular y a partir del 2011 se dieron cuenta de que limitarlo a la apoptosis es quedarse corto. Eso es un tema interesante. Otro que también ha evolucionado bastante, diría yo, es el original de angiogénesis. Ellos hablaban de angiogénesis sostenida, formación de vasos sanguíneos. El 2011 todavía le llamaban de la misma manera, pero vean lo que sucede en el 2022. Y ahora no se llama inducción de angiogénesis, ahora se llama inducción o acceso a la vasculatura, porque se comprende con el pasar del tiempo que no solo de angiogénesis vive el tumor, para parafrasear un poco el refrán, sino que existen otras maneras de irrigar los tumores. De eso vamos a hablar posteriormente. Entonces es un poco para que veamos que verdaderamente ha habido una evolución, no solamente en el número de hallmarks, sino también en el entendimiento de los hallmarks originales, que ha derivado un poco en, si se quiere, la ampliación de la propuesta original desde el punto de vista conceptual. Y pues algunos otros también han cambiado ligeramente el nombre, pero se mantiene más o menos bajo la misma premisa. Para comprender esto, necesitamos también tener en contexto el hecho de que muchos, la grandísima mayoría de los hallmarks, están básicamente impulsados a partir de fenómenos genéticos y epigenéticos. Y entonces, al final de cuentas, acá, entendiendo que el cáncer es producto de alteraciones genéticas y epigenéticas, no podemos dejar de lado esas dos grandes categorías de las cuales hablamos cuando nos referimos a la oncología y a la biología oncológica. Los oncogenes, que son los que propician la tumorogénesis, y más recientemente con la parte epigenética también hablamos de ya no solamente oncogenes, sino también de microARNs que potencian la tumorogénesis. Entonces hablamos de oncomirs, es decir, toda una capa de complejidad adicional que no tiene que ver con mutaciones, pero que sí es importante para modificar los programas de expresión genéticos que conllevan a un aumento en la capacidad de proliferación, supervivencia, entre otras de los hallmarks del cáncer. Y en contraposición tenemos que perder la actividad reguladora que en principio contribuiría a disminuir la tumorogénesis. Entonces básicamente potenciamos las actividades oncogénicas y suprimimos las actividades supresoras para que eventualmente el fenotipo, que es el tumor maligno, pues pueda formarse y además pueda progresar. Entonces hay que partir de esta premisa de que, ¿verdad? Al final de cuentas estas son categorías muy grandes donde podemos meter
todo lo que potencia la tumorogénesis lo podríamos llamar oncogenes, y todo lo que suprima serían los supresores, que al final los inactivamos o se inactivan al final de cuentas. Y estos dos grandes grupos de genes son los que impulsan al final de cuentas la mayoría de las características que definimos como hallmarks del cáncer. Empecemos a hablar de algunos de los hallmarks que se mantienen o que han sido ligeramente modificados, pero que desde el puro inicio pues se nos propusieron por Douglas Hanahan y Robert Weinberg. Acá es importante tal vez notar de que las 6 características o los 6 hallmarks originales, todos tenían que ver con la célula tumoral. No se consideraba el efecto de el microambiente tumoral, no se consideraba, y también mucho sobre la parte genética. De hecho, ni tan siquiera aparecía inestabilidad genética como un hallmark, lo cual me llama mucho la atención. Siempre me ha llamado mucho la atención. No se hablaba de la parte epigenética, no se hablaba de la microbiota, que hoy, a partir de 2022, lo incorporaron como un hallmark, ¿verdad? Eran características propias de la célula tumoral. Ese tumorcelcentrismo que durante muchos años ha sido, al final de cuentas, donde se ha centrado la biología de los tumores, pero que al final de cuentas hemos rompido ese paradigma porque entendimos que las células no tumorales que coexisten con las células tumorales juegan un papel fundamental. Y en vista de eso, tenemos terapias que están recomponiendo el vecindario, como la inmunoterapia. Ok, refiriéndonos específicamente a uno de los hallmarks, que es de hecho el que se utiliza para definir el cáncer, porque normalmente lo definimos como un conjunto de enfermedades que se caracterizan, o sea, la propiedad común en general es que tienen crecimiento o proliferación excesiva, producto de descontrol en los ejes regulatorios del ciclo celular, es decir, las células crecen de forma acelerada y sin ningún tipo de regulación o control. Y tradicionalmente eso lo hemos asociado con el hecho de que hay una expresión elevada de genes que sufren mutaciones y esas mutaciones confieren ganancia de función, es decir, la activación de los originales, de los normales, que se llamarían protoncogenes a través de mutaciones, con lo cual obtenemos una expresión elevada de los oncogenes, es decir, la versión mutada. Y eso generalmente lo asociamos con un aumento en la proliferación de la célula tumoral y evidentemente acelerar el crecimiento tumoral, ¿verdad? Como un todo. Los protoncogenes los podemos activar de diferentes formas y no siempre conlleva una, digamos, una mutación con ganancia de función. Puede ser una mutación en donde lo que hacemos es amplificar. Por ejemplo, tenemos protoncogenes que sufren mutaciones en la parte codificante, lo cual implica que a la hora de expresarse ese oncogen, es decir, la versión mutada, no obtenemos mayor cantidad de transcritos, no obtenemos mayor cantidad de proteína. Lo que tenemos es la misma cantidad de proteína, pero es una proteína hiperactiva, es decir, aumentamos la parte funcional de la proteína es más eficiente llevando a cabo la función, pero no tenemos una expresión aumentada como lo puse anteriormente. Es decir, no siempre la expresión oncogénica va a propiciar un aumento o más bien, no siempre las mutaciones en los protoncogenes van a propiciar un aumento en la expresión. Pueden estar asociados con un aumento en la función proteica. Pero también tenemos mutaciones a nivel de regiones reguladoras como promotores o elementos de respuesta a factores de transcripción, etcétera, que sí nos modifican la expresión de esos protoncogenes. En este caso, tenemos una sobreproducción, pero de la proteína normal, es decir, la proteína desde el punto de vista funcional, desde su estructura tridimensional es la misma, la diferencia es que ahora tenemos mayor cantidad de proteína. Otro fenómeno
que es ampliamente reconocido y que sabemos que ocurre muy frecuentemente en cáncer, es la amplificación de genes. Es decir, deberíamos tener ese gen 2 alelos, pero de repente, por diferentes razones, a nivel de reacomodos cromosómicos, empiezan a ocurrir amplificaciones de manera que tenemos múltiples copias del mismo gen. Y si originalmente teníamos 2 alelos, podemos llegar a tener 4, 6, 10, los que ustedes quieran. Un ejemplo muy particular de esto es el oncogen HER2, en donde muy a menudo hay una amplificación del gen, de manera tal que el gen se expresa en la misma cantidad que lo haría normalmente, pero el asunto es que tenemos 3 veces, en este caso, en el ejemplo puntual, 3 veces más dosis de gen, y por lo tanto vamos a tener una mayor cantidad de proteína. O sea, este efecto de amplificación recapitula a cuando hay mutaciones puntuales a nivel de regiones reguladoras o rearreglos o reacomodos cromosómicos. Y el caso muy didáctico y bastante ejemplificante sería el oncogen BCR-ABL, que es el del cromosoma Filadelfia, que está asociado con las leucemias mieloides crónicas. Por acá, en el caso primero de mutaciones en la región codificante, un ejemplo puede ser las mutaciones en el codón 12 de KRAS o de NRAS, que lo que causan al final de cuentas es que se produzca una proteína hiperactiva, que básicamente induce señalización proliferativa de forma constante y no responde a la regulación negativa. Entonces, al final de cuentas, lo que quiero decir con esto es que hay múltiples formas de mantener la actividad proliferativa. Producir las células neoplásicas o preneoplásicas producen factores proliferativos por sí mismas. Muchas veces la proteína que tiene que unirse a un receptor específico es producida por una célula vecina o una célula distante. Pero en cáncer muy a menudo sucede que la misma célula de cáncer produce el ligando que se une con el receptor que ella también tiene en la membrana. O sea, hace un poco de malabarismo, por decirlo de una forma un poco más gráfica. También estimula la producción de factores proliferativos en células vecinas, es a través de inductores, moléculas químicas como citoquinas, factores específicos que hacen que las células que están en el vecindario pues empiecen a producir, al final de cuentas, moléculas que inducen proliferación en las células de cáncer. Pueden aumentar la expresión de proteínas receptoras de diversas formas, por amplificación, por mutaciones en regiones reguladoras. Pueden generarse alteraciones o versiones proteicas con alteraciones estructurales, ya sea en receptores o en proteínas de señalización intracelulares, por ejemplo, que lo que hacen al final de cuentas es ser hiperactivas porque esas mutaciones y esas alteraciones estructurales cambian la afinidad por sus ligandos, o porque ya ni tan siquiera sea necesario el ligando para activar el receptor o para activar la cascada de señalización intracelular. También tenemos lo que les decía, alteraciones estructurales en proteínas, producto de mutaciones, que propician activación de receptores en ausencia de ligandos, es decir, activación constitutiva, donde ya el ligando no hace falta para activar mecanismos de transducción que conducen a mayor proliferación. Otro hallmark original es de, pues, evadir todo lo que suprima el crecimiento. Entonces, esto es bastante importante. De hecho, hoy día sabemos que los mecanismos de carcinogénesis más a menudo, o lo que más a menudo hay, son mutaciones que inactivan supresores tumorales respecto a mutaciones que activan a protoncogenes. Entonces, esto de eliminar el control o suprimir el crecimiento hay que evitarlo a toda costa, y eso es una de las cosas que normalmente vemos en la mayoría de los tumores. Este es un hallmark que se cumple verdaderamente en la mayoría, la enorme mayoría de tumores, y pues producto de la regulación negativa en parámetros que pues regulan la proliferación, generalmente por mutaciones que inactivan proteínas supresoras tumorales. Es ampliamente conocido que para perder la actividad de un gen que codifica por una proteína de supresión tumoral,
se necesita perder ambos alelos, porque en muchos de los casos existe un fenómeno que se llama la haplosuficiencia, que es decir, que con una de las copias que nos quede funcional en un gen, somos capaces de generar la cantidad suficiente de proteína funcional para que el proceso se mantenga regulado. Entonces, desde hace muchos años se propuso este esquema de los dot hits, donde básicamente tienen que ocurrir dos eventos, uno para cada alelo, para perder, al final de cuentas, la expresión o para modificar la expresión de proteínas que al final de cuentas sean inactivas. Ya sabemos que en los supresores es precisamente donde encontramos la mayoría de los síndromes de predisposición a cáncer, porque muy a menudo los tumores hereditarios heredamos una copia ya mutada y tenemos que perder la siguiente de forma espontánea por exposición a agentes ambientales o por el mismo proceso de la replicación. En los tumores esporádicos tenemos que perder ambas copias de forma esporádica, valga la redundancia, y pues eso posiblemente va a tomar más tiempo y eso explica también el por qué es que los tumores hereditarios tienden a aparecer más tempranamente en la vida de las personas. Ahora, esos dot hits se pueden lograr de diferentes formas. Pueden ser por mutaciones puntuales, es decir, cambiar un nucleótido por otro en una posición, pero también puede ser por alteraciones cromosómicas, en este caso la pérdida de heterocigosidad. Aquí yo tenía una copia del gen mutada, la otra funcional. En este caso, la otra copia funcional sufrió mutaciones puntuales, en este caso no sufrió mutaciones puntuales, sino que ocurrió una alteración cromosómica y perdimos una parte del brazo de ese cromosoma en donde estaba la versión funcional de ese gen. Y la otra posibilidad es perderlo por hipermetilación. Ya sabemos que esto es un fenómeno epigenético en donde da lo mismo al final, porque si empezamos a hipermetilar las regiones promotoras, al final de cuentas la copia funcional deja de expresarse. Y el orden no importa tampoco. Puede iniciar todo por epimutaciones, puede iniciar todo por mutaciones. Otro hallmark original era la inducción de la angiogénesis. Ahora hablamos de un poco más amplio, ya no es solo angiogénesis, ahora es inducción y acceso a la vasculatura. ¿Por qué? Bueno, porque originalmente sabemos que la angiogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de los preexistentes y sabemos que los tumores secretan, producen varios factores proangiogénicos, uno de los más populares el VEGF, y por gradiente de concentración, estos factores proangiogénicos van a propiciar la proliferación de las células del endotelio y ese endotelio va a empezar a proliferar hacia donde hay más concentración del factor proangiogénico, o sea, a favor de gradiente. Y eso pues nos lo dijo el doctor Judah Folkman desde los años 70 y propuso que posiblemente si lográbamos generar inhibidores para esos factores angiogénicos, íbamos a matar el tumor de asfixia y de hambre, decía él. Lo tildaron de loco, pero resulta que en los años recientes tenemos inhibidores anticuerpos monoclonales, por ejemplo, que secuestran a los factores proangiogénicos o que exponen a los receptores para esos factores y de esa forma, pues ya el tumor no es capaz de generar la angiogénesis y por lo tanto, pues en principio, al menos conceptualmente, funciona. Y sabemos que clínicamente funciona, no en todos los tumores, porque evidentemente no, pero sí funciona. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, lo nuevo es precisamente que hemos aprendido que hay otras formas de ganar acceso a la vasculatura. Por ejemplo, un mecanismo que se llama apropiamiento vascular, es decir, tumores en donde las células crecen no alejadas de la vasculatura, sino que crecen precisamente donde está la vasculatura. Eso es como fundar un pueblo a la par de la carretera. Si la carretera no llega a mí, mejor fundo el pueblo a la par de la carretera. Y eso es lo que hacen. Y esto aplica para tumores metastásicos, pero también aplica para tumores primarios. Las metástasis a pulmón, los alveolos se llenan allí de células tumorales que crecen alrededor de
de la vasculatura ya existente, apropiamiento vascular. Y otro fenómeno que es bastante interesante es el mimetismo vascular. Ya sabemos que las células de cáncer son capaces incluso de transdiferenciarse, es decir, yo era célula epitelial, me transformé en célula de cáncer y ahora quiero parecerme a célula endotelial. Entonces, ¿qué hacen? A veces ni forman vasos capilares nuevos, ni tampoco crecen a la par de los existentes, sino que forman canales. Las mismas células tumorales empiezan a parecerse a endotelio sin serlo y forman canales al interno del tumor para permitir la irrigación, es decir, la vasculatura periférica en la periferia del tumor, conecta, pero al final de cuentas lo que se forman son canales de las mismas células tumorales que permiten la vascularización al interno del tumor, como los acueductos romanos, un poco arcaicos, digamos, pero al final de cuentas permiten que ingrese sangre y nutrientes y oxígeno, entonces, a los tumores. La metástasis, bueno, primero la invasión local. Ya sabemos que una característica definitoria de un tumor maligno es que generalmente son invasores. Estas células primero tienen que invadir la periferia, tienen que romper las estructuras que los mantiene, digamos, desconectados del resto, van invadiendo, van rompiendo las matrices extracelulares, todo ese estroma que les rodea. Son capaces de migrar, no todas, la masa tumoral tiene células que son buenas migradoras, otras no tanto. Son capaces de intravasar, meterse a la vasculatura, y aquí es un punto bastante, digamos, es un cuello de botella para el cáncer, porque la mayoría de las células que ingresan a vasculatura linfática o sanguínea mueren, pero sabemos que tienen estrategias, que hay, por ejemplo, migración colectiva. Eso permite, aumenta la supervivencia, porque pues si migran en colectivo, pues algunas morirán en el viaje, pero otras que van tal vez más protegidas en el centro no mueren. También se rodean de plaquetas, y las plaquetas camuflan, por decirlo de una forma sencilla, las células tumorales mientras van en circulación. De esa forma ya no son detectables por las células inmunológicas, o les permite resistir a la presión sanguínea, que en algunas circunstancias puede ser bastante fuerte y las puede estallar. Hoy día sabemos también que a veces se acompañan en la migración por neutrófilos o incluso hasta por fibroblastos. Son capaces de salir del tumor, implantarse, formar focos de micrometástasis y eventualmente formar metástasis ya clínicamente detectables. ¿Qué hemos aprendido recientemente? Una publicación de 2023. Me parece interesante la concepción que hacen, porque nos describen lo que se llama la cascada metastásica, que se compone básicamente de 6 o 7 eventos. Desde aquí están los numeritos: primero un tumor local, hace invasión local, se migran, intravasan, extravasan, duermen un rato, eso es lo que les voy a comentar ahora, y después hacen la colonización, es decir, una formación ya propiamente de macrometástasis. Esta publicación es un review y conceptualiza a esto en 3 fases. La fase de diseminación tumoral, que siempre hemos pensado que es un evento tardío, pero resulta que cada vez hay más y más evidencia que documenta y demuestra que hay tumores que para los cuales la diseminación de células tumorales es muy temprana, incluso antes de ser clínicamente detectables. Esto no aplica para todos, pero ciertamente, y como pueden ver la curva negra, sigue siendo un evento tardío, es decir, la frecuencia con la cual las células diseminan, se salen del tumor primario, pues es mayor entre más avanzado el estadio, pero sí sabemos que hay tumores que migran temprano. Y le están dando mucho énfasis a esta parte de la dormancia. ¿Qué quiere decir dormancia? Son células que migran, se establecen en otro órgano distante, pero no tienen las condiciones para crecer, ya sea porque el microambiente no les favorece, porque no tienen la señalización química correcta, entre otras razones, y al final de cuentas entran en un periodo de latencia y años, incluso décadas después, despiertan. Esto explica por qué hay personas que se consideraban clínicamente curadas y de repente 10, 15 años después vuelven a tener ahora cáncer, y esta vez es un foco de una metástasis de un cáncer que fue tratado hace 10 o 15 años atrás. Entonces, esto de la diseminación y la dormancia es un
es un reto porque es difícil encontrar las células dormantes, es difícil comprender por qué o cómo lo logran, por qué despiertan, cada vez hay más y más evidencia al respecto, pero al final de cuentas es un reto también a nivel clínico porque las células dormantes generalmente no mueren ante tratamientos como la quimioterapia. La quimioterapia mata generalmente a las que proliferan mucho, y estas no proliferan, entonces es difícil eliminarlas. De ahí que muchos pacientes reciben terapia adyuvante y estas células no van a morir, porque en principio la premisa es que estas terapias eliminan a las que proliferan rápido, y estas pues están dormidas. Ahora, otro evento importante, y de hecho es uno de los más importantes, es que ocurra inmortalidad. Una célula, por más actividad oncogénica, por más que pierda supresores, no va a formar un tumor invasivo hasta que no adquiera unas capacidades que permitan la inmortalización. Y esto está relacionado, de hecho, con otro hallmark. Generalmente esto ocurre, no exclusivamente, pero en la mayoría de los casos, porque estas células o las células normales, cada división que experimentan se les acortan los telómeros. Cuando el telómero se ha cortado cierto número de veces, la célula entra en senescencia. La senescencia es básicamente un estado en donde la célula sigue metabólicamente activa, pero ya no es capaz de proliferar. Yo digo que se pensionan, siempre digo que se pensionan. Hay algunas que son capaces de brincarse la senescencia. O sea, siguen dividiéndose, los telómeros se acortan demasiado y entran en lo que se llama la crisis telomérica. Y pues si no se pensionaron, deberían morirse. Pero resulta que hoy día sabemos que hay células que son capaces de hacerle un bypass a la crisis telomérica, y de ahí emanan células tumorales inmortales. Y esto es particularmente importante para el fenotipo maligno. ¿De dónde surge esto? Esto surge porque, como decía, los telómeros se van acortando, la protección de estas puntas no protegidas empiezan a ocurrir eventos como este de fusión de punta con punta, pero resulta que cuando ocurra división, lo que va a pasar es que se van a romper estos cromosomas y no necesariamente donde se unieron. ¿Esto que genera? Inestabilidad cromosómica. Y esto es precisamente un hallmark del cáncer, inestabilidad genómica y cromosómica. Y esto no está ocurriendo solo para un cromosoma, puede estar ocurriendo para múltiples cromosomas. Lo que sucede es que estas fusiones pueden incluso permitir la fusión, valga la redundancia, de cromosomas distintos que se rompen. Entonces, de aquí vienen esos fenómenos de amplificación y de inestabilidad cromosómica, y esto debería de constituir un detonante para que estas células mueran sí o sí. ¿Qué es lo que sucede? El 90% de los casos de cáncer vuelve a generar actividad telomérica, es decir, la enzima telomerasa, que debería estar apagada desde hace desde el desarrollo embriológico prácticamente, se reactiva. Y en el 90% de los casos usted encuentra actividad telomerasa, es decir, se vuelven a formar telómeros y el cariotipo se estabiliza. Pero se estabiliza de una forma incorrecta porque ya tenemos alteraciones cromosómicas muy macro. Ok. La resistencia a la muerte celular, ojo que se llamaba inicialmente evasión de la apoptosis, ahora se llama resistencia a la muerte. ¿Por qué? Porque hoy día hablamos de múltiples maneras de morir. Todas estas que están en esta ruedita, ahora todo el mundo dibuja rueditas después de los hallmarks, y todas son diferentes formas de morir. La necroptosis, que es una mezcla entre la necrosis y la apoptosis, la ferroptosis, la piroptosis, la netosis, la entosis, y ¿verdad? Todas estas son diferentes formas de morir y aplican en mayor o menor medida a cáncer. En algunos casos de cáncer es más importante una o la otra. Y también hablamos incluso ahora en el contexto de la inmunoterapia, incluso queremos saber si la muerte que ocurrió es inmunogénica o es tolerogénica. Y tenemos esos. Incluso las quimioterapias en algunos casos inducen muerte celular inmunogénica, en otros muerte celular tolerogénica. ¿Por qué esto es importante?
porque si inducimos muerte celular inmunogénica, eventualmente podemos propiciar la generación de un microambiente propicio para administrar inmunoterapia, que es una de las estrategias terapéuticas modernas que es muy promisoria. Vemos resultados muy interesantes. 2011, ¿qué sucedió acá? Pues básicamente nos propusieron dos nuevos hallmarks del cáncer: reprogramación energética y evasión de de la destrucción inmunológica, y nos propusieron dos capacidades potenciadoras: la inestabilidad genómica cromosómica y la promoción de la inflamación. Interesante. Para mí esto siempre debió haber sido un hallmark del cáncer y lo propusieron inicialmente como una característica potenciadora. Aquí está el alimento para que se forman los tumores: acumulación de mutaciones y de alteraciones cromosómicas. Bueno, ya en el 2022 aparece como un hallmark. Y por primera vez, vienen dos características que no son específicas de la célula de cáncer. Hablamos del microambiente, ahora sí, hablamos de evitar la destrucción inmunológica y más bien generar un microambiente inmunológico que sea potenciador para el crecimiento tumoral. Es decir, dejamos el tumorcelcentrismo y nos damos cuenta de que todas las células que forman el vecindario donde vive la chusma, como yo siempre suelo decir, son importantes. La reprogramación del metabolismo. Un curso de bioquímica uno ve básicamente así, de forma muy resumida, la parte bioenergética, la parte biosintética y el balance redox. Y allí se resume un curso de bioquímica en 3 palabras o en 3 actividades. ¿Qué es lo que sucede en cáncer? La parte bioenergética está alterada, la parte biosintética está incrementada. Claro, son células que proliferan mucho, tienen que generar hacer mucha biomolécula, hay que generar lípidos para formar nuevas membranas, hay que generar aminoácidos, hay que producir nucleótidos para generar ADN porque hay que duplicarlo, ¿verdad? Y pues todas esas actividades biosintéticas alteradas hacia la alza, pues implican un balance redox posiblemente mayor, y entonces la célula de cáncer tiene que pues garantizar de que el balance redox se reajuste, porque un exceso de estrés oxidativo tampoco le hace bien. Aumenta el estrés oxidativo, pero no tanto. El resultado de eso es que hay una ventaja selectiva. Básicamente, la célula con su reprogramación metabólica tiene una ventaja, y es que crece y prolifera a una tasa mucho mayor. ¿Qué es lo que sucede? Las vías que son a menudo relacionadas con bioenergética, con la síntesis de ATP, son reprogramadas al final de cuentas. Básicamente lo que sucede en general es que todas las vías de carácter catabólico empiezan a aumentar, sí, la actividad, pero los intermediarios empiezan a desviar hacia las vías biosintéticas, es decir, hacia la vía de las pentosas fosfato, porque eso nos permite sintetizar nucleótidos, nos permite reajustar el balance redox, también nos permite el ciclo de Krebs de forma más bien biosintética, nos permite hacer síntesis de lípidos, acetilación de histonas, nos permite generar colesterol. Todos estos son los lípidos para generar fosfolípidos, para generar membranas. El colesterol es parte de las membranas, ¿verdad? Básicamente, la parte, las vías o los intermediarios de vías como la glucólisis o el ciclo de Krebs son utilizados, pero con fines biosintéticos. Ya la parte energética queda supeditada un poco, digamos, un poco es necesaria, por supuesto, pero disminuye. Sin embargo, durante muchísimos años, nosotros hemos entendido que el metabolismo es importante, y tenemos terapias que solemos llamar los antimetabolitos, los antifolatos, como el fluorouracilo, que es un inhibidor de la timedilato sintasa. Claro, queremos detener la síntesis de nucleótidos porque sin nucleótidos las células no pueden hacer ciclo celular. Queremos detener la regeneración del tetrahidrofolato porque esta molécula es importante para que la timedilato sintasa haga síntesis de nucleótidos. Entonces utilizamos, por ejemplo, metotrexato. Es decir, hay un montón de antimetabolitos que se usan desde hace 30, 40 o incluso hasta más años. Y hablamos ahora sí de la parte inflamatoria. Todos los que hemos visto en un microscopio
una biopsia o un corte de tejido tumoral, entendemos y vemos que las células de cáncer no están solas, que hay un montón de celulillas inmunológicas que andan por allí. Este es un poco más sexy, digamos. Aquí vemos las células de cáncer en turquesa y cada una de estas células coloreadas son células no tumorales que están allí por alguna razón. Inicialmente, esas células lo que venían era a contener a esas células tumorales, a eliminarlas. Pero a través de mecanismos de coevolución, porque aquí Darwin también juega, eventualmente la respuesta inmunológica que era antitumoral termina siendo una respuesta inmunológica protumoral. O sea, el tumor evade la muerte inducida por el sistema inmune y genera una inflamación protumoral. O sea, los dos hallmarks del cáncer que vimos en el 2011. Incluso ya sabemos que a nivel metastásico el microambiente tumoral es completamente diferente en la mayoría de los casos al microambiente tumoral primario, pues tiene sentido porque estas células viajeras han vivido desde hace mucho tiempo desprendidas del tumor. Sin embargo, no se pierde del todo la conexión. Se envían exosomas, es decir, vesículas que llevan diferentes materiales y hay un intercambio, incluso células de las metástasis que viajan de vuelta a los tumores primarios. Incluso hoy día sabemos que se pueden generar nichos premetastásicos, es decir, como enviar a formar una tienda de campaña previo a que las células tumorales migren y eventualmente esas células que ya diseminan por la vasculatura pueden llegar y encontrar nichos que les son favorables, es decir, un barrio medianamente chusmeado para proliferar. Haber comprendido que el microambiente tumoral importa nos cambió la forma de ver y de tratar los tumores. Pasamos de terapias en donde lo que queríamos era matar a la célula de cáncer a terapias en donde lo que queremos es reeducar a las células inmunológicas que ya no están trabajando a favor nuestro, sino están a favor del tumor, tratar de reeducarlas para que sean ellas mismas las que eliminen a la célula de cáncer. Y de eso trata la inmunoterapia contra el cáncer. O sea, estamos tratando el barrio de la chusma para que sean los mismos vecinos los que se concienticen y al final de cuentas eliminen a la chusma y la saquen del barrio. Antes lo que queríamos era matar a la chusma y no pensábamos que los vecinos tal vez nos podían ayudar. Eso ha sido un cambio importante. Tenemos múltiples esquemas de inmunoterapia. Esto está desactualizado porque esto avanza muy rápido, pero ya son muchos los diferentes tipos de cáncer para los cuales utilizamos estrategias inmunoterapéuticas. Y ya para cerrar, me estoy excediendo en el tiempo, rápidamente, los nuevos hallmarks en el 2022 nos hablan de plasticidad fenotípica, nos hablan de células senescentes. Yo no estoy tan de acuerdo con que la senescencia celular sea un hallmark del cáncer, pero bueno, al final de cuentas, eso es la ciencia, habrá gente a favor, habrá gente en contra y la discusión pues tiene que darse básicamente la discusión siempre tiene que darse a nivel científico y por qué yo sí o por qué el otro no. Y se habla de características potenciadoras como la reprogramación epigenética y, ojo, pasamos incluso a un nivel superior. Ya no hablamos solo del microambiente, hablamos del macroambiente porque incluimos a los microbios, la microbiota. La microbiota aparece como una característica potenciadora ya. Es decir, estamos pensando un poco más allá del tumor, del barrio, estamos hablando de el humano que lleva a ese tumor y ese barrio. Entonces es interesantísimo analizarlo desde esa perspectiva. La plasticidad fenotípica lo que nos dice es que hay ciertos casos en donde las células que están diferenciadas sufren una desdiferenciación o en algunos otros tumores lo que ocurre es un bloqueo de la diferenciación. Esto es particularmente evidente en ciertos tipos de leucemias, donde las células no terminan de diferenciarse. O incluso también vemos casos de transdiferenciación. Y aquí el ejemplo más clásico sería un esófago de Barrett. Es decir, tenemos el epitelio de un esófago que es de carácter escamoso y resulta que de repente tenemos un epitelio que ahora es columnar y se forma un adenocarcinoma cuando allí eso no debería haberse formado. Se pudo haber formado un carcinoma de células, cáncer esofágico de células escamosas, pero ahora tenemos un adenocarcinoma de esófago. Eso es una transdiferenciación. Células de un tipo
es de epitelio muy específico, se convierten en otro tipo de epitelio. La reprogramación epigenética, hoy día nadie duda del componente, de la importancia que tiene la epigenética en el cáncer. Sabemos que para que el cáncer se forme y progrese, tiene que haber alteraciones genéticas, pero también epigenéticas. La senescencia básicamente son muchos fenotipos en una sola palabra, diría yo, pero sabemos que hay un fenotipo específico de la senescencia, el fenotipo secretorio asociado a la senescencia, que sí está relacionado con la génesis del cáncer, en el sentido de que estas células con ese carácter o con esa manifestación fenotípica específica liberan señales químicas que pueden ayudar en la angiogénesis, la proliferación, la formación de microambientes inmunológicos protumorales, pueden favorecer la invasión, pueden favorecer las transiciones epitelio-mesenquimales, que al final de cuentas son importantes para hacer metástasis, pero sí sabemos que hay senescencia antitumoral. Entonces, de ahí es que yo no estoy tan seguro, es decir, la senescencia puede tener el lado malo y el lado bueno, y entonces yo no sé bajo qué circunstancias uno podría decir que la senescencia debería ser un hallmark del cáncer. Yo lo vería más como una característica potenciadora. Y la microbiota. Hoy día sabemos que la microbiota influencia el crecimiento de los tumores, modifica el perfil inflamatorio en el microambiente, propicia evasión inmunológica, puede generar inestabilidad genómica e incluso sabemos que hay terapias para las cuales cierto tipo de microbiota se asocia con respuesta a la terapia y hay terapias para las cuales otros tipos de microbiota más bien se asocian con resistencia a la terapia. Entonces, pues hoy día jugamos incluso con eso. Hay literatura bastante robusta alrededor de esto y es un tema que tenemos que seguir estudiando porque la microbiota es muy importante. Y cierro con eso. Nada más recordarles que todos los años tenemos este curso y pues es un curso, el próximo año iniciará el 12 de enero. Cualquier cosa pueden escribir al correo ccancer@ucr@gmail.com y les haremos llegar más información en el momento que quieran, porque ya muy pronto iniciaremos con el levantamiento de la lista de personas interesadas. Y muchas gracias por escuchar y perdón, Ale, por pasarme un poquitín, unos cuantos minutos. Para nada, Warner, estuvo genial. Muchas gracias por la presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Siéntese en libertad de activar el micrófono y preguntar directamente o a través del chat. Ujú. Y Melissa Monte pregunta, ¿cuál es el ejemplo de terapia que se ve afectada por la microbiota? Hay varios, pero el ejemplo más puntual que le puedo dar y muy moderno, la inmunoterapia. Hoy día sabemos que, de hecho, hay varios estudios en melanoma en donde se ha demostrado que hay pacientes que no responden a la inmunoterapia y se ha demostrado que es porque tienen ciertos géneros o ciertas unidades taxonómicas de microbiota, como las bifidobacterias, que podrían, bueno, las bifidobacterias más bien se asocian a la respuesta a la terapia, eh, pero al final de cuentas la inmunoterapia es una de esas. En melanoma está particularmente documentado y hay estudios recientes con, creo que son enterococos que producen algunos carbohidratos de membrana que pueden modificar el perfil inmunológico. Y estos estudios en melanoma son interesantísimos porque se toma microbiota de pacientes que no respondieron a la inmunoterapia y se traspasan a un ratón al cual se le indujo cáncer, se le inyectaron, se hizo un senotrasplante de células de cáncer, y si el ratón recibe microbiota del paciente que no responde, el ratón tampoco responde a la inmunoterapia. En cambio, los ratones que reciben microbiota o trasplantes fecales de microbiota fecal de personas que respondieron, responden. El ratón también responde a la inmunoterapia, lo cual es interesantísimo. No, sin duda, sí. Todo es cada vez más interesante. Aquí lo que uno va desprendiendo claramente es que tratar el cáncer cada vez se necesitan más aportes. Por aquí hay otra pregunta, vamos a ver.
Dice, ¿podrían compartir la información nuevamente y cuáles serían los requisitos? Supongo que del curso. Sí, el curso. Para más sencillo, puede escribir al correo, si tiene por ahí a apuntar, ccancerucr, lo voy a escribir por acá mejor. Ponela en la ccancerucr. presentación. Bueno, Ah, bueno, sí, también, la voy a poner acá un momentito. Silvia Sí, quiere hacernos un aporte. Adelante, sí, sí. Silvia. Activa tu micrófono. Ah, bueno, y perdón, nada más los requisitos, con haber llevado bioquímica o algún curso de genética o algún curso de biología celular y molecular, generalmente la gente que ya haya llevado bioquímica ya puede navegar bien. Por aquí está Silvia Molina, que se me hizo. Sé que no tiene Aquí está. micrófono. Vamos No, a ver. entonces, nada Activar. más, Silvia dice que para agregar a la pregunta de la microbiota, porque Silvia de hecho es la que da la clase de microbiota en el curso, que se ha visto, por ejemplo, que las terapias de antimetabolitos se ven afectadas por la presencia de Fusarium en cáncer colorectal, concretamente cuando se trata de Fusarium intratumoral. Sí, hay múltiples ejemplos, bastantes al respecto. El asunto aquí también es un poco complejo porque la microbiota está relacionada con todo y con nada. Es decir, cuando usted tiene muchos bichitos por allí y los quiere relacionar contra variables clínicas, es de esperar que algo le salga relacionado con algo. El tema es que la correlación no necesariamente implica causalidad y entonces la parte causal es la que cuesta un poco demostrar, pero en casos específicos ya se ha demostrado que ciertas, y también, perdón por decepcionarles, pero no es toda la microbiota, son ciertas bacterias en específico, ciertos géneros que causan el efecto. Eso sí, la microbiota es una ecología compleja, entonces, si alteramos la diversidad, posiblemente hay ciertos componentes de la microbiota que predominan o dejan de predominar y entonces ahí alteramos, al alterar el balance ecológico, entonces sí, eventualmente modificamos un poco el perfil. Entonces hoy día se habla, por ejemplo, de, ok, este paciente tiene la microbiota incorrecta, a la larga entonces hay que deshacerse de esa, hacer un trasplante de microbiota fecal para poner, entre comillas, la correcta y ahora sí administrar los tratamientos. Al menos conceptualmente se propone como una posibilidad. Ujú, ujú. Bueno, y justo hablando de esos cambios que pueden tener nuestros pacientes para la próxima semana, que ahí está Luis conectado, al menos Luis nos aporta Luis no este duerme, ¿no? webinar, que es, sí, Luisito, Luis está en Inglaterra, es Saludos, los Luis. efectos del estilo de vida en el paciente ya diagnosticado oncológico. ¿Qué nos referimos con esto? El impacto del ejercicio en un paciente Mm. oncológico y las terapias, fumar, el alcohol, la dieta, que ahora se menciona mucho. No sé, Luis, si quieres hacer algún comentario, vamos a ver si podemos activarte el micrófono. Vamos a ver. ¿Estás por ahí, Luis? Sí, hola, ¿cómo están? Haciendo horas extra porque ya es medianoche, pero igual vine tarde del app y vine, las charlas de Warner deberían de estar en Netflix porque siempre las veo con la misma emoción como hace muchos años cuando estuve en el curso por primera vez. Eh, yo solo iba a comentar que yo creo que a veces cuando las cosas se estiran mucho como que ya pierden un poco la gracia y este tema de los hallmarks. Yo creo que esta actualización que se hizo ya más bien fue como demasiado. Yo creo que lo del microbioma, a ver, pues tiene evidencia, pero no para un hallmark, ¿verdad? Exacto, yo estoy de acuerdo. Y si usted le pregunta a un biólogo o bióloga más en el lado como del desarrollo evolutivo, le diría que ese tema de plasticidad fenotípica entra necesariamente dentro del tema de reprogramación epigenética, ¿verdad? Es Exacto. decir, eso hubiera sido casi que el mismo hallmark, porque desde siempre se ha hablado del paisaje epigenético de Waddington y Mm. entonces yo creo que de pronto como que, y lo de la senescencia también, ¿verdad? Como realmente yo creo que esos son más casi que efectos secundarios, porque
difícilmente en un tumor pediátrico la senescencia va a jugar un rol. Es dificilísimo que suceda. Entonces, para que sea como un hallmark del cáncer per se, yo creo que lo estiraron demasiado. Yo pienso, Pero Luis, para mí esas 4 son características potenciadoras, estas enabling, que ellos llaman enabling characteristics, no me acuerdo cómo es, pero yo no, porque ellos dicen, la microbiota es una de esas características potenciadoras y la parte epigenética también, pero ponen como hallmarks la senescencia y la plasticidad, y yo no estoy de acuerdo tampoco. O sea, para mí sí, potencian, pero no dan para hallmark. Yo creo lo mismo. sí, con suerte la epigenética tal vez, porque ya en algunos casos, como usted decía, el hit que ocurre en supresor de tumores ni siquiera es mutación, ¿verdad? Es más la hipermetilación del promotor, pero igual cuenta como hit. Entonces ahí uno podría pensar que además son eventos tempranos que sí tiene un rol, ¿verdad? Más que promotor, casi que causal, pero bueno, en esto siempre hay mucho, ¿verdad? Mucho que decir, pero bueno, excelente charla. Muchas gracias, Warner. Gracias a usted, Luis, por el aporte y un placer No, saludarlo, como siempre. vale, perdón que interrumpa. Preguntan que si se logra con la inmunoterapia algún éxito en mieloma múltiples. Quizás esta es una pregunta más para el hematólogo, pero no sé si sabes algo, Warner. No, yo creo que tal vez usted incluso podría abordarla mejor. Yo en mieloma, sobre todo en tumores de este tipo, no tengo ni idea si son exitosas o no. Bueno, le vamos a hacer el pase a algún hematólogo para responder esta pregunta. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Recuerden el próximo webinar la próxima semana a las 4 de la tarde el jueves. Así que los invitamos a conectarse. Va a ser con Luis Bermúdez, que también nos acompañó hoy. Así que la próxima semana nos volvemos a ver. Y muchas gracias a todos por conectarse. Warner, como siempre, muchísimas gracias por compartir con nosotros de tus conocimientos y no dejamos de aprender cuando hacemos estas charlas. Muchas gracias a todos. Que pasen buena tarde. Nos vemos. Un placer, hasta luego. Chao.